Bueno, pues vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con la directora general de Igualdad, Emilia Fernández, que se ha acercado a este estudio. Muchísimas gracias, buenas noches y bienvenida. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de explicar estas cuestiones. Bueno, hemos visto 2 de cada 3 empresas incumplen la ley de igualdad, o lo que es lo mismo, 1 de cada 3 tienen un plan de igualdad. No sé cómo valora esos datos, si son positivos, si son pocos. El objetivo principal del Gobierno es, desde luego, que todas las empresas cumplan la ley y lo antes posible aprueben ese plan de igualdad. Por nuestra parte, sí que pensamos que lo que sí que hay es un efecto entre la aplicación de los reales decretos 901 y 902 que planteaban que el marzo pasado, más o menos esa era la época, se debían de tener planes de igualdad en empresas de menores de 50 trabajadores y trabajadoras, y la verdad es que lo que sí que valoramos positivamente es ese incremento casi del 50%, y además nos consta que se están negociando y trabajando otros tantos planes de igualdad. Entonces el objetivo principal es que se tenga, y lo que hacemos desde el Gobierno es poner las herramientas y los instrumentos a disposición de las empresas para que puedan hacerlo. Se cumple ahora, por tanto, un año, ¿no?, desde que se hizo que fuese obligatorio cumplir esta ley de tener este plan de igualdad en las empresas. Exactamente, bueno, todavía, como dice, se valora ese casi 50% de incremento, pero hay reticencia por parte de algunas empresas. ¿A qué cree que se debe? Yo creo que es principalmente por desconocimiento y porque todas las cuestiones nuevas a veces siempre cuestan, ¿no? Por eso la labor principal del Gobierno es hacer pedagogía, ¿no?, y sensibilizar al ámbito empresarial de las ventajas que tienen y que las tienen tener un plan de igualdad y medidas de igualdad en las empresas, porque está absolutamente constatado que mejoran la productividad, reducen el absentismo, tienes mejor imagen de marca y hay un mejor ambiente en el trabajo, y además se capta talento tan necesario en determinadas empresas y profesiones que no se encuentran, ¿no? En ese sentido, además, también apostamos por dar herramientas económicas, de ayuda económica a las empresas para que eso lo puedan llevar a cabo. La Consejería de Desarrollo Autonómico, a través de la Dirección General de Empleo, lo que hace es dar ayudas a las empresas entre 3.000 y 5.000 euros para que puedan llevar a cabo esos planes de igualdad, y además que pueden pedirlas un mes después de firmado, o sea, con el plazo de un mes, desde que lo han firmado, constantemente a lo largo de todo el año. Bueno, decíamos desconocimiento. Exactamente, ¿qué es un plan de igualdad? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, un plan de igualdad, se trata de una herramienta para planificar. Ante el hecho constatable de que existe una desigualdad en el ámbito laboral entre las mujeres y los hombres, tenemos que ver cómo solucionamos el problema, ¿no? Un plan es poner en un documento qué acciones vamos a llevar a cabo a través de un diagnóstico en el que tenemos que evaluar cómo es nuestra propia empresa, ¿no? Pues la representatividad de hombres y mujeres, número, si tenemos medidas para la conciliación familiar o laboral, si tenemos medidas contra el acoso, cómo podemos reducir la brecha salarial, entre otras cuestiones. Y sí que me gustaría destacar, para animar a estas empresas para que encuentren ese camino hacia hacer los planes de igualdad, que los primeros que damos ejemplos es el propio Gobierno de La Rioja, porque el propio Gobierno de La Rioja hace poquito aprobó su plan de igualdad en la administración riojana. Y en ese sentido, pues es que entendemos que somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Estamos hablando de una igualdad de trato. Me imagino que es hacer, como dice usted, un estudio de cuál es la situación de cada una de las empresas, que variará, ¿no?, cada medida que se tome según la empresa. Pero me imagino que también les costará un poco en la parte de hablar de los salarios. Hablaba usted de la brecha salarial, hablar de salarios, saber lo que el compañero cobra o deja de cobrar.
eso no gusta. Sacar esa información dentro de la propia empresa también es un poco costoso, ¿no? Sí, además hay herramientas que plantean los reales decretos que tienen que ver con poner negro sobre blanco sobre lo que gana cada persona que trabaja en una empresa, y es verdad que es difícil. Hay una herramienta que hemos puesto en marcha, unas personas que son las agentes de igualdad en los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT, que de verdad que cuenten con ellas para cuando tienen cualquier duda y para ver que lo que se trata cuando se habla de saber esos datos es para ver cómo podemos actuar, ¿no? Porque cuando planteamos la brecha salarial, lo que nos damos cuenta es que, como decíais bien en la introducción, las mujeres ganan más de 4.000 y pico euros menos que los hombres, y claro, a igual trabajo tenemos que saber qué ocurre detrás, ¿no? Y lo que ocurre muchas veces son la temporalidad en el empleo. Ocurre también que muchas veces, como las mujeres se encargan tradicionalmente del cuidado, los complementos que tienen que ver con la presencialidad no los cobran las mujeres. Claro, hay una serie de factores que, si no podemos chequear qué está ganando cada uno y por qué unos más y por qué unos menos, pues no podemos atajar el problema, y solo tiene esa misión. ¿Cómo va a contribuir, cómo cree usted que va a contribuir ese aumento del salario mínimo interprofesional que se ha aprobado hoy de esos 80 euros? Bueno, es fundamental, porque hace unos días presentaba a Comisiones Obreras que la brecha salarial se ha reducido desde 2018 en 6 puntos, y es a consecuencia casi en un 50% de ese aumento del salario mínimo interprofesional paulatino, que hemos llegado ya hasta los 2080. Pero es que, claro, las mujeres son las que tienen los empleos más precarios y es en sectores muy feminizados, temporalidad. Entonces, en ese sentido, el aumentar el salario mínimo ya les beneficia directamente. Pero también hay otra cuestión que ha beneficiado de forma muy importante a las mujeres, y es la reforma laboral, en la que más de 700.000 mujeres en España ahora tienen un contrato fijo. Estaba hablando usted de la brecha, también podríamos hablar de esa brecha en el paro, ¿no?, entre hombres y mujeres. Son mayores las mujeres que están en el paro, una brecha que además se agrandó tal vez por la pandemia, ¿no? Muchísimas más mujeres fueron, y como decía usted, bueno, pues al final acaban haciendo los trabajos más precarios, ¿no? Efectivamente, es que es donde están las cifras, se concentran las del paro en esos sectores más precarios, y luego también hay un factor importante, que es esa idea de que no hemos asumido todavía una verdadera corresponsabilidad, ¿no? Y entonces las mujeres se dedican más al cuidado de los críos y también de las personas mayores, y eso muchas veces les resta posibilidades en su trabajo y en ascender, y luego eso todo pues se acaba viendo lamentablemente en esas cifras. ¿Y cómo se puede convencer a las empresas para no, podríamos decir, desperdiciar el talento femenino? Bueno, hay una cuestión que es de justicia, ¿no? La sociedad la componemos hombres y mujeres, y desde luego no puede haber una sociedad justa si no se comparte, si no se tienen las mismas oportunidades para hacer tu proyecto vital, el que quiera cada persona, ¿no? Eso ya debía de removernos internamente, en el sentido que tenemos que garantizar que todos nuestros trabajadores y trabajadoras tengan las mismas condiciones, ¿no? Pero es que luego el hecho es que es bueno para las empresas, es más productividad. Ese talento, cuando se garantizan determinadas condiciones en el empleo, hay talento que vas a retener, porque el talento está repartido en toda la población, no pertenece solo a un sexo, ¿no? Entonces tienes el doble de oportunidades, tienes grupos más diversos en los que puedes encontrar más soluciones a los problemas que se plantean a tu empresa, ¿no? Y luego, por una cuestión bastante de perogrullo, que digamos, las grandes empresas están apostando por los planes de igualdad. Dentro del top 10 de empresas que más están estimulando esas acciones de igualdad en todo el mundo, hay una empresa española que es Iberdrola. No creo que algo le interfiera en sus beneficios, ni que haga una apuesta que le vaya a perjudicar, ¿no?
Y aquí en La Rioja tenemos muchas empresas que están trabajando de forma puntera y lo tienen incorporado en su forma de entender la empresa. Las empresas que no llegan a tener más de 50 empleados, ¿pueden hacer también planes de igualdad? Claro, de hecho, las empresas, las ayudas que le comentaba antes, hace unos instantes, se pueden pedir esas ayudas, hay que ver los requisitos claros, pero desde empresas que tengan 5 personas. Con solo 5 personas ya se pueden existen. Acceder a esas ayudas. Pues a mí me gustaría terminar, sé que lo ha repetido en varias ocasiones, pero resumir cuáles son los beneficios, y con eso nos quedamos, los beneficios que produce para la propia empresa pues tener unos planes de igualdad de trato entre hombres y mujeres dentro de esta empresa. Pues que sus trabajadores y trabajadoras van a estar más cómodos, van a estar más incentivados para trabajar, por ello van a ser más productivos. Además, van a retener talento, porque con buenas condiciones de conciliación las mujeres no van a abandonar, y estamos hablando de que no restas un 50% de tu talento, y sobre todo porque beneficia en tu imagen de marca también. ¿Hay unos sectores donde se note dentro de aquí de La Rioja que haya más desigualdades que en otros? Yo creo que tiene que ver más con la precarización del empleo, ¿no? Y donde esas condiciones laborales están menos garantizadas. Pero bueno, la igualdad yo creo que se tiene que entender por todos los sectores. ¿Y cómo se vigila el acoso sexual dentro de la empresa? Bueno, una de las herramientas importantes de los planes de igualdad en las empresas es que cada empresa elabora su protocolo para atender esos casos de acoso sexual en el empleo. Pero bueno, puede ir desde la Oficina de Atención a la Víctima, puede ir a los sindicatos. Tiene muchos lugares donde poder efectuar esa denuncia, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc. ¿Cuánto tiempo cuesta empezar los trámites de este plan y terminarlo? Depende de las empresas, depende del tamaño, hay que realizar un diagnóstico previo, hay que acordar las medidas con la mesa de negociación, con los trabajadores y trabajadoras. Tiene su tiempo, requiere su tiempo. No te que lleguen a un acuerdo, ¿no? Sí, claro, no es lo mismo poner de acuerdo a 5 trabajadores y trabajadoras que a una empresa gigante. Pues Emilia Fernández, un placer tenerla con nosotros aquí esta noche. Muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues nos vamos a publicidad, son las 9:28, regresamos en unos instantes con la tertulia aquí en Punto de Encuentro, no se la pierdan.